Familia preciosa, abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Estamos a través de este precioso Evangelio. Y déjenme que encuentre mis notas por aquí. Listo. Hemos estado meditando la revelación preciosa de Jesucristo a través de este fantástico Evangelio que efectivamente está compuesto en un estilo judío para judíos, pero siempre con los que no pertenecen, con los gentiles, con los exiliados, con la multitud presente, porque el Señor quiere que todos vengan a su conocimiento, dice 1 Timoteo capítulo 2, ya que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Estamos en Mateo 6, comenzando en el versículo 16. En esta ocasión estaremos reflexionando los tres últimos versos 16 al verso 19. Cuando ayunen, no sean austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Oramos? Señor hermoso, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de estar en tu palabra. Oro para los que estamos conectados, Señor, en vivo, pero también oro por aquellas personas que estarán en el app escuchando esta enseñanza. Señor, que podamos todos abrir nuestros ojos y que tú abras nuestros ojos, Señor, espirituales, para ver en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplar en ella tu gloria, Señor. Y al contemplarla, seguir siendo transformados como tu imagen por tu espíritu para alcanzar aquello por lo cual Cristo nos alcanzó. Oramos esto y más en tu precioso nombre y decimos los semillosos, así sea. Amén y amén. Esta porción que acabo de leer es la tercera parte de una serie de disciplinas espirituales, prácticas espirituales propuestas por el Señor justo al comienzo de este capítulo 6. Las dos primeras tenían que ver con el dar, con la generosidad y con el orar, respectivamente. Mateo rompe con su acostumbrada simetría y belleza estructural, literariamente hablando, en medio de estas, repito, disciplinas espirituales para incluir las instrucciones fundamentales de Jesús para sus discípulos acerca de la oración, en esto que estudiamos y reflexionamos la semana pasada, conocido como la oración del Señor o el Padre Nuestro. Si alguien se lo perdió, puede ir a nuestro app y están ahí organizadas en las enseñanzas y en el libro de Mateo. Todas ellas, la última, repito, ora a tu Padre. Puedes disfrutarla, escucharla. También tenemos nuestras preguntas de conversación para que las uses para conversar con tus amigos, con tu célula, etcétera, etcétera. Ahora, en este texto, el que acabo de leer, regresa Mateo con estas disciplinas espirituales mismas que Jesús asume, y eso es bien interesante. En nuestras conversaciones en célula fue mucho de lo que estuvimos reflexionando y mucho de lo que nos sorprendió. Jesús asume que tú y yo estamos desarrollándolas, porque Él dice, y cuando estés dando generosamente a los necesitados, ¿no? Cuando des limosna, o cuando estés orando, en ningún momento está llamando a voluntarios, sino, repito, asumiendo que sus discípulos caminan como Él caminó, viven como Él vivió, andamos, dijo el otro, como Él anduvo. ¿Por qué Jesús cuenta con nosotros? O mejor dicho, ¿por qué Jesús cuenta con que nosotros estamos desarrollando puntualmente estas disciplinas? ¿Te has preguntado? Sí, Jesús cuenta con ello y nos dice cuando estés dando con generosidad, cuando estés orando, y en este caso, cuando estés ayunando. ¿Por qué Jesús cuenta con eso? La respuesta está en el verso clave. ¿Se acuerdan que hay un verso clave en el Sermón del Monte? ¿Alguien recuerda cuál es? 3, 2, 1. Efectivamente, capítulo 5, verso 20. Porque les digo que si su justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos.
una justicia mayor que la de los hombres considerados los más espirituales por la religión judía. Es indispensable para que tú y yo entremos en el reino de los cielos. Ese que Jesús vino a inaugurar en su advenimiento y que consolidará o consumará en su regreso. Y en ese sentido, todo iba muy bien, hasta que llegando a lo que muchos conocen, y ahora nosotros los semillosos conocemos como la cima del Sermón del Monte, ¿la recuerdan? Lo más elevado e inalcanzable de sus enseñanzas y demandas para sus discípulos. Nos sentimos tan pequeños como para poder dejar toda clase de pleito, no resistir al malvado, poner la otra mejilla cuando nos hieren en el honor y en la dignidad, ir la segunda milla, ceder todos, absolutamente todos nuestros derechos y perdonar a nuestros enemigos, haciendo bien a los que nos ultrajan y nos persiguen. Es a la luz de nuestra incapacidad que el poder de Dios llega a perfeccionarse. ¿Se acuerda lo que dice Pablo? Con gran alegría me gloriaré en mis debilidades, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y entonces Jesús nos está invitando a experimentar su carácter mientras perseveramos en estas prácticas o disciplinas espirituales. ¿Se entiende? O sea, el capítulo 5, completamente inalcanzable. Las cumbres del carácter de Jesús, imposibles siquiera de entender o imaginar. El Sermón del Monte y la Biblia entera muy criticada justamente por esa sección. Pero en el capítulo 6, Jesús nos invita a experimentar su carácter y una transformación en el nuestro mientras nosotros practicamos estas disciplinas espirituales. ¿Qué es una disciplina? Bueno, disciplina es aquella cosa o es aquella que está en nosotros poder hacerla, ¿no? Pero que a su vez nos dará la capacidad de realizar aquella cosa que directamente no podemos hacer. Piensa por un momento en el poder correr un maratón. Dudo que haya muchas personas, seguramente un par de ellas, Juelillo, de repente allá en Chile, y algún otro, ¿no? Chalillo, pues porque rima por allí. Pero nadie más, o sea, ¿quién puede correr los 26 kilómetros en Chicago? Bien, pero es a través de la disciplina de levantarse todos los días en la mañana, correr, ejercitar cada día su cuerpo, que esta termina permitiéndote o te permite llegar a realizar lo que ahora no puedes hacer, pero en el ejercicio de la disciplina puedes llegar a hacer, en este caso, como correr un maratón de 26 millas. Lo mismo sucedió al personaje bíblico conocido como el buen samaritano. ¿Cuántos recuerdan al buen samaritano? Él era igual que todos los demás seres humanos. No hay ser humano quien busque a Dios. No hay virtud alguna en el ser humano. De repente al buen samaritano le atribuimos virtudes, que nadie tiene. Pero él se disciplinó a no solamente ver a aquel hombre que había sido asaltado junto al camino en esa terrible necesidad, sino él se disciplinó a acercarse. Y cuando se acerca, experimenta que sus entrañas y su corazón literalmente son conmovidos, y dice el texto, fue movido a misericordia. Poder para amar a nuestro prójimo también, al abrazar estas disciplinas espirituales, está disponible para nosotros. Recordemos las palabras, pues, del apóstol Pablo, que dice, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bien, así que nuestra gran necesidad de Dios, aunada a estas disciplinas espirituales, son dos factores. La pobreza espiritual, recordemos que en el Sermón del Monte acordamos, los semillosos, los discípulos de Jesucristo, que no íbamos a dejar atrás, que no íbamos a abandonar las bienaventuranzas. La primera de ellas
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es esta pobreza espiritual, este reconocer nuestra tremenda necesidad de Dios, nuestra bancarrota espiritual, aunada a la disciplina espiritual de orar, de dar, y en este caso, como lo vamos a ver, de ayunar. Ambas representan una gran oportunidad para crecer espiritualmente. Y estas prácticas espirituales al final hacen la diferencia entre un cristiano, decíamos, de domingo y un cristiano de tiempo completo. Las disciplinas espirituales logran transformar el carácter de tal manera que hacen la diferencia entre un cristiano de domingo a un cristiano de tiempo completo. ¿Alguien en esta reunión semillosa sabe a quién me refiero con cristiano de domingo o de tiempo completo? Yo también lo sé. Y lo sé por experiencia. Por lo tanto, esta introducción la dimensioné, en otras palabras, fue del tamaño de un punto de 3. Pero los dos que siguen los he titulado como oportunidades para crecer, segunda parte. Hace 2 enseñanzas en Mateo, 3 semanas atrás. Vimos la primera parte. Esta, repito, es la segunda parte, porque en medio estaba la enseñanza acerca de la oración, ya lo dijimos, conocida como el Padre Nuestro. Versículo 16, el ayuno. Versículos 17 y 18, la secrecía. Ahora les digo a qué me refiero y con qué se come eso. Pero platicamos un poco acerca del ayuno, si les parece. Si bien la palabra ayuno en su sentido literal, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa simplemente abstinencia, y por esto pudiéramos darle un sinnúmero de aplicaciones cada que aparece esta palabra en la Biblia, es en un contexto de abstinencia de comida. Repito, si nos refiriéramos a abstinencia, y lo he escuchado, pudiéramos ser movidos a abstenernos a muchas cosas, y creo yo debemos de ser movidos. Pero, a decir verdad, esta palabra en el texto bíblico y en el contexto siempre aparece en relación a la comida. Lo que sí cambia, según el texto, es el tipo de ayuno al que hace referencia. Hablemos de un par de ellos. El ayuno más común. ¿Cuál es el ayuno más común? Es aquel en el que la persona se abstiene tanto de comida como de bebida, excepto de agua. Se abstiene de comida, se abstiene de toda clase de líquidos, jugos, etcétera, etcétera, excepto de agua. Este es el ayuno de Jesús durante 40 días y 40 noches en preparación para su ministerio en Mateo 4, versos del 1 al 2, y en el Evangelio de Lucas también aparece. Ahora, el ayuno parcial es restringirse de alguna clase de alimentos, pero no una abstención total de ellos. Este ayuno fue característico durante la vida y el ministerio del profeta Daniel muchas veces, quien en el capítulo 10 de su libro no comió manjar delicado ni bebió vino, tampoco se ungió con ungüentos por espacio de 3 semanas en preparación a la visión hermosa del Hijo de Dios, quien se acercó a él, quien le tocó y quien le dijo: varón muy amado, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, ¿cuándo? Fueron 3 semanas que él dispuso su corazón a través de esta práctica espiritual llamada el ayuno. Pero había algo más que solamente privarse de comida. Él dispuso su corazón para entender y para humillarse en la presencia de su Dios. Dice: fueron escuchadas tus palabras. La pregunta obligada ante esta clase de ayuno es: ¿alguna vez te has humillado delante de Dios? ¿Alguna vez has dispuesto tu corazón a escuchar su voz de tal manera que, como Daniel, has experimentado la certeza de su presencia, de su revelación, de su gracia, de su dirección clara para tu vida a través de su preciosa palabra? Te la dejo ahí para que cada uno podamos contestarla. El ayuno absoluto. ¿Cuál es el ayuno absoluto? Bueno, pues durante un espacio muy corto de tiempo donde
En un sentido de urgencia, la persona se abstiene totalmente de comida, así como de agua, para discernir la voluntad de Dios. Este fue el ayuno al que convocó y el que practicó la misma reina Esther por espacio de 3 días antes de presentarse ante el rey y abogar por su pueblo que estaba a punto de ser exterminado. Esto aparece en nuestras Biblias en el capítulo 4, verso 16 del libro de Esther. Este mismo ayuno absoluto fue la crisis a la que le llevó la dramática conversión del gran apóstol Pablo, cuando después de ver y escuchar al Señor, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. No comió ni bebió por espacio de 3 días y no paró de llorar. Qué arrepentimiento, qué conversión, qué convicción. ¿Se te ha ido el hambre alguna vez y la sed literalmente en una crisis de tal manera que lo único que necesitas es alimentarte escuchando la preciosa voz de tu Dios? Como podemos observar en algunos de los casos anteriores, si bien el ayuno es una decisión que debe tomarse personalmente, en privado, ya que tiene que ver con tu relación y con mi relación íntima y personal con Dios, por lo tanto, repito, necesita tomarse en privado. También era común el ayuno o los ayunos colectivos y hasta los ayunos nacionales, como en el caso del día de la expiación en Levítico 23, verso 37, donde era requisito ayunar todo un día al año, donde el pueblo se negaría a sí mismo. Ahí está ya la traducción de la palabra ayuno, la abstinencia. Debería el pueblo de negarse a sí mismo. El pueblo debería de ayunar. Esto significa humillarse ante su Dios. Y otra vez la pregunta, ¿has pensado en la abstinencia de placeres, de gustos, quizá de hábitos en relación a humillarte delante de Dios? Al punto de negarte a ti mismo. ¿Cuál pudiera ser el propósito? ¿Cuál pudiera ser el propósito del ayuno para los discípulos de Jesucristo? El mejor ejemplo, ¿en quién lo tenemos? Pues ¿en quién más? En nuestro precioso Señor. Aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como siempre, el mejor ejemplo lo tenemos en nuestro Salvador. Cuando cansado del camino y pasando por Samaria, se sentó justo allí, en el pozo de Jacob, donde llegó la mujer samaritana a la que le dijo, ¿recuerdan? Dame de beber. Los discípulos habían ido a comprar de comer, entre tanto que Jesús sostuvo esta preciosa conversación con esta mujer samaritana. Permítanme leerles una interesante porción de esta conversación allí en Juan 4, y voy a leer desde el verso 28. A manera de interludio, a manera de intermedio de esta preciosa conversación y esta preciosa historia, aparece esta conversación con los discípulos que habían ido a comprar de comer para el Señor. Verso 28 dice que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, aquí está el interludio. Aquí está el intermedio de la historia. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían, o se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer al Señor? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora que hemos estado meditando acerca de la oración, algo que a mí me impresionó es de que mientras los gentiles, la gente de las naciones, los paganos, la gente lejos o alejada de Dios, caían en estas repeticiones interminables, quizás originadas por supuesto, del desconocimiento del Dios verdadero, pero quizás de muchos temores y de muchos miedos. Jesús dice, ustedes en la oración dedíquense a algo, a conocer la voluntad de Dios.
El Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Y desde que hemos estado meditando esto, yo vengo a la oración ya no con mi lista de oración, sino yo vengo con la pregunta, Señor, ¿cuál es tu propósito? Señor, ¿qué plan tienes? Señor, háblame en tu palabra. Yo quiero responder a la conversación que tú de antemano ya has comenzado en tu palabra, ¿no? Y es esto, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este verso 34 son solo palabras bonitas. Mi comida es que yo haga la voluntad del Padre y que acabe su obra. ¿De veras? ¿Son solamente palabras bonitas para repetir? Pregunta, ¿acaso estas palabras son una realidad? ¿Son palabras subjetivas o es algo que necesitamos experimentar literalmente para alimentar nuestras entrañas? Esto es nuestro corazón. ¿Es acaso la descripción del alimento que permanece en la esfera del reino de Dios? ¿La voluntad de Dios puede ser un verdadero alimento para nosotros? En el capítulo anterior, se me hace muy interesante, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿lo recuerdan, discípulos? Se nos ha hablado en la entrevista y en la historia con Nicodemo de un nuevo nacimiento, otra clase de nacimiento, un nuevo nacimiento, aquel que nace de arriba. Ahora se nos dice cómo se sostiene la vida de alguien que nace de arriba. Lo que es nacido de la carne, carne es, y se sustenta con alimento físico. Pero lo que es nacido del Espíritu se alimenta con alimento espiritual. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También el Señor dice allí en Juan 6, yo soy el pan de vida. Sus padres, le dice a los judíos, comieron el maná en el desierto. ¿Y qué creen? Murieron. Por eso Jesús en la tentación en el desierto respondió ante el tentador, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por cierto, esa palabra, familia preciosa, se hizo carne. Este, dice Jesús, es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy, dice Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. La práctica del ayuno en el reino de Dios, familia preciosa, debe ir de la mano con esta enseñanza de nutrirnos de Jesús, nutrirnos espiritualmente, amando, sí, memorizando también, guardando en nuestro corazón y practicando su preciosa palabra para que como el profeta Jeremías, en esos tiempos de debilidad, incapacidad e impotencia, vengamos a Dios a fortalecernos en Él y decir, fueron, Señor, halladas tus preciosas palabras. Señor, y yo las comí en disciplina espiritual diaria. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías 15:16. Buen texto para memorizar, discípulos amados. Leemos también en el Evangelio de Juan la respuesta de Jesús a la pregunta de uno de sus discípulos. Y Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros? Respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Repito, en el reino de Dios, aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, el nacer de arriba, el nacer del Espíritu, nos alimentamos con la palabra viva que descendió del cielo, Jesucristo. Sus palabras son vida y son espíritu. Y por último, en estas tres disciplinas espirituales, el dar con generosidad, el orar y ahora el ayunar y nutrirnos, ayunar para nutrirnos del pan de vida que descendió del cielo. Por todo este texto está este llamado de ir a los secretos, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que esté en secreto. Y en este caso, que nos cuidemos de lucir ante los hombres como aquellos que demudan su rostro y parecen espirituales para ser vistos de ellos. Al leer toda esta sección,
la enseñanza de Jesús acerca, repito, del ayuno, encuentro presente a través de todo este contexto esta interesante disciplina que más que a uno, a todos, a muchos, yo el primero, en mi caso yo el primero, nos urge conocer, practicar y experimentar. Y otra vez hago referencia a ella, la práctica de la secrecía. Secrecía, discúlpenme por la palabra, es una palabra usada en algunos sectores en México, pero en pocos países de América Latina. Por favor, ahí en Bogotá, discúlpenme, la Atenas de América Latina, donde se habla uno de los mejores españoles, dispensen por favor. Porque es un anglicismo, en otras palabras, está como transliterada del inglés, del secrecy, ¿no? Y significa literalmente confidencialidad, privacidad, mantener algo en secreto de ciertos grupos de personas que no tienen la necesidad de saberlo, y esto lo usa mucho el Servicio Secreto de los Estados Unidos, estos archivos, ¿se acuerdan? Codificados, que la gente no tenemos por qué enterarnos. Muy bien. Confidencialidad, privacidad. El apóstol Pablo hace eco de esta enseñanza de dar en lo secreto, orar en lo secreto, ayunar en lo secreto, de una manera muy interesante. Fíjense nada más. Colosenses 3:22 dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Quizá eso podemos subrayarlo, temiendo a Dios. En Efesios 6:6 se nos dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Existe en el discípulo y en todo ser humano en general la tendencia de buscar la aprobación de las personas. Díganme a mí, siempre el segundo nacido trata de abrirse paso y tener la buena opinión y llamar la atención de los amigos, de la mamá, del papá. Y esto ha sido, la verdad, uno de mis quebrantos a través de toda mi vida hasta el día de hoy. Tener la tendencia natural de buscar la aprobación de las personas. Pero Pablo nos dice en su carta a los Gálatas que si en su afán de servir a Dios y de predicar el evangelio su motivación fuese agradar a los seres humanos, pues no podría ser siervo de Jesús. Más que un llamado a vivir nuestras vidas lejos del escrutinio y de la óptica de las personas, cosa que contradeciría la enseñanza de Jesús acerca de que, hey, somos la luz del mundo que necesita brillar. O sea, ¿cómo Jesús nos va a llamar a vivir en lo secreto, a encerrarnos en cuatro paredes? Hey, somos la luz del mundo, repito, necesitamos brillar y ser vistos de todos los hombres. Esta disciplina espiritual tiene como propósito ayudarnos a purificar nuestros motivos y desechar de una vez por todas estas prácticas de nuestra antigua vida, de nuestra antigua naturaleza que está todavía dentro de nosotros, como la manipulación. Escuchen esto. Ok, ayuno, literalmente desfiguro es lo que significa ser austeros y demudar tu rostro. Desfiguro literalmente mi rostro para ser visto de mis hermanos o de mis amigos o de mis vecinos y ver, escuche esto, de qué manera ellos pueden tener lástima de mí y me pueden ayudar en tal o cual necesidad. ¿A quién tenemos, familia, en el cielo sino a Dios? Y aquí en la tierra, Él nos ha dicho: el Señor es tu pastor y nada te faltará. No necesitamos manipular absolutamente a nadie, y por eso Jesús nos invita a vivir nuestras vidas delante de nuestro Padre, quien promete recompensarnos en público. Otra práctica muy común de la vida antigua, de la vida sin Dios, es el temor al que dirán. Publicamos cosas en las redes sociales que tengan, y solo que tengan, la aprobación de las personas, pero no publicamos aquellas cosas que no les guste ver y que no les guste oír. Ay, ¿cómo les voy a publicar mi historia? ¿Cómo voy a publicar
mi devocional. A la gente les gusta escuchar, no sé, cosas interesantes. Quizá puedo motivarlos, quizá pueda yo, pero siempre estamos filtrando nuestras palabras y nuestras acciones a través de este filtro llamado el qué dirán. Y no me refiero, familia, a perder la vergüenza al publicar o hablar o hacer lo que nos dé la gana. No, 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 no. Todo lo contrario. La práctica de la confidencialidad o secrecía tiene que ver con hacer las cosas y decir las cosas para la gloria de Dios, buscando únicamente la aprobación de Dios y la buena fama de su nombre. Que ese sea nuestro único filtro para vivir. Muchas personas en público somos de una manera, pero en el secreto somos completamente diferentes. Pero Jesús dice, tu vida cristiana se construye no desde la vida pública hacia la vida privada, sino a la inversa, desde la vida privada y desde el desarrollo de estas prácticas espirituales hacia la vida pública, para que todos vean nuestras buenas obras hechas para gloria, honra y fama de nuestro Dios. Se necesita ser verdaderamente pobre, en espíritu me refiero, manso y humilde como Cristo, para que la opinión o el reconocimiento de la gente no nos mueva a hacer lo que no queremos hacer. Eso se llama manipulación. Yo he entendido, mis hermanos, por de las muchas grietas que tiene mi corazón y de las muchas necesidades que tengo de Dios, o de las muchas maneras en las que muestro mi necesidad de Dios. Yo he descubierto que cuando soy orgulloso y tengo un alto concepto de mí mismo, soy fácilmente manipulable. Por eso Jesús nos dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde. ¿Te acuerdas cuando el Señor venían a manipularlo? Bienaventurados los pechos que te alimentaron, el vientre que te dio a luz, no. Digo, si el Señor fuese orgulloso y estuviese buscando la aprobación y la gloria de los hombres, digo, esas cosas le moverían. Pero Jesús decía, no, antes bien, bienaventurado el que oye y hace la palabra de Dios. Repito, cuando soy orgulloso y tengo un alto concepto de mí mismo, es cuando la opinión de la gente puede más que la opinión de mi Dios. Ese es un muy buen termómetro. Pero cuando la opinión de Dios es la que más me importa, es cuando he estado practicando estas hermosas disciplinas espirituales en mi vida. Cuando nos reunimos, ¿la opinión de la gente nos importa más que la opinión de Dios? Nuestras reuniones reflejan nuestro deseo de agradar, de exaltar a Dios, de predicar su palabra. Nuestras enseñanzas buscan como fin principal presentarnos delante de Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien la palabra de Dios, o queremos ir con el flujo de la multitud, ser solo relevantes para ser escuchados y tener el oído de la gente. Pudiéramos tener el oído de la gente, pero si no tenemos la aprobación de Dios, no vamos a ningún lado, aún con auditorios llenos de personas. En ese sentido, y para terminar, la práctica de la secrecía o la confidencialidad o el secreto de Dios, creo yo que es dejar que la gente piense lo que quiera pensar. Y si ocasionalmente pudiésemos explicar amorosamente lo que hacemos, por qué lo hacemos y para quién lo hacemos, fabuloso, será un acto de amor, siempre y cuando busquemos solamente agradar a nuestro Dios. ¿Oramos? Señor hermoso, pues acá está tu enseñanza y estos preciosos versos que hoy concluimos, Señor, en esa sección donde tú, Señor, asumes que estas cosas las estamos practicando, Señor, siguiendo tus pasos, Señor. Qué precioso el ejemplo de todos los hombres y mujeres, Señor, que se abstuvieron de cosas temporales para alimentar el espíritu y el alma, Señor. Qué precioso, Señor, es esta visión que nos has dado, que somos discípulos que nos capacitamos en tu palabra, apasionados por seguirte, por imitarte, por capacitarnos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a redoblar esfuerzos, Señor,
los que hemos sido discipulados, que estemos discipulando a otros, Señor, desarrollando el músculo, Señor, de la compasión, de la generosidad, del amor a tu palabra. Padre, que este año que viene podamos todos los discípulos sumarnos a la tarea, Señor, de extender tu reino de acuerdo al don que tú nos has confiado y siempre para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz preciosa, a su luz admirable. Oramos estas cosas y más en tu precioso nombre y los semillosos decimos, así sea, amén y amén.